24 y vamos a leer una historia que me sorprende un poco, pero a veces es una de las historias de los evangelios que es un poco menos conocido, un poco más desconocido. Creo que para la mayoría de nosotros no va a ser una historia completamente nueva, pero sí es una historia que a veces no se incluye en lo que es la escuela dominical, quizás porque a veces no saben cómo interpretar la historia, pero es una historia que explica bastante, que explica específicamente algo profundo en cuanto a cómo nosotros debemos entender a Cristo en el panorama de toda la Biblia, y específicamente cómo debemos entender entonces el Evangelio. Lucas 24, ahí estamos, puedes ponerlo un poco, el sol está entrando y no lo veo ahí. Ahí está, perfecto. Ahí lo veo. Lucas 24, del 13 al 27. Lucas 24, versículo 13. Antes de leerlo, quisiera orar y pedir a Dios que bendiga su palabra esta tarde. Padre, gracias por este grupo que has traído a nosotros a este lugar hoy. Gracias por la amistad que tenemos. Me has dado a mí con cada uno de ellos, algunos ya varios años, otros hace poco, pero gracias por lo que tú deseas hacer aquí en esta zona, lo que deseas hacer en nuestros corazones. Queremos que desde este grupo, que tú levantes una iglesia, y no lo pedimos para nuestro beneficio o para nuestra gloria, sino que entendemos lo que Jesús mismo dijo ahí en Mateo 16, que Él va a edificar su iglesia. Confiamos en la obra de la iglesia local. No porque hay o deseamos ser una iglesia perfecta. El hecho de que nosotros somos parte de esta iglesia significa que ya no es una iglesia perfecta. Somos pecadores, pero pecadores salvos por gracia. Y te amamos. Y queremos honrar y queremos que tú recibas la gloria. Y queremos que Cristo sea levantado aquí, en esta zona. Y que tú comiences a traer en distintas maneras a esta iglesia los que necesitan ser salvos, los que son salvos pero no están creciendo y los que necesitan aprender ese balance de vivir en tu gracia, motivados por gratitud para crecer en ti, para madurar en ti, para servir a otros. Y Dios, es tu obra, confiamos en ti y guíanos y ayúdanos a descansar en ti y guíanos en el trabajo y haz tu obra en nosotros. Entonces vemos hoy desde Lucas 24 este asunto del Evangelio de Jesucristo. Abre nuestros ojos, ayúdanos a entenderlo, profundiza nuestro entendimiento del Evangelio de hoy y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Lucas 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El contexto es ya después de la muerte de Jesucristo, y esos discípulos no saben que Cristo ya resucitó de la muerte. Versículo 16. Mas los ojos de ellos, de los dos discípulos, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera, que sufriera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que yo deseo en estas primeras 5 semanas hacer con este grupo es quiero tomar los 5 propósitos fundamentales de nuestra iglesia, 5 propósitos fundamentales, y explayarlos, desarrollarlos uno por uno, uno por semana. Y vamos a comenzar con el primero, que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo que afirma la verdadera historia de nuestra existencia, el propósito de la vida. Y hoy quiero exponerlo, quiero explayarlo. ¿Está bien ese término, explayarlo? Principalmente a base de este texto bíblico, Lucas 24. Pero lo que tenemos aquí es una historia muy interesante. Aquí hay 2 discípulos tratando desesperadamente de comprender por qué Jesús, por qué era necesario que Él muriera en la cruz, por qué murió. Están tratando de asimilar la posibilidad de que Jesús pueda realmente estar vivo, porque como acabamos de leer, habían escuchado de 2 mujeres que contaron, lo hemos visto. Acuérdense del contexto. No hubo en ese tiempo mucha confianza en la palabra de una mujer. Mira, no es correcto, pero simplemente era así en ese contexto. Aquí están 2 hombres, varones, escucharon a una mujer decir, lo hemos visto, están ahí como que las creemos, no las creemos, están luchando. Y Jesús, en el versículo 25, después de escucharlos, responde, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Pero mira lo que dice. No dice para creer el testimonio de las mujeres o creer lo que han escuchado, sino les guía a su Biblia. Su Biblia era el Antiguo Testamento. De creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y de ahí dice en el versículo 27, que comenzando desde Moisés, desde los primeros libros de la Biblia, Jesús tomó todo el Antiguo Testamento y los enseñó lo que tenía que ver, que todo el Antiguo Testamento, decimos que toda la Biblia, tiene que ver con Él mismo, Jesucristo. Quiero guiar su entendimiento del texto sobre la base de 3 conceptos. Primero, quiero mostrarles el trasfondo histórico. En segundo lugar, la centralidad de la muerte y la resurrección de Jesús. Y 3, al final, el rol de la fe. El trasfondo histórico, la centralidad de la muerte y la resurrección de Jesús. Y al final, para concluir, el rol de la fe. Primero, el trasfondo histórico. Nosotros como cristianos evangélicos entendemos o
mejor dicho, hay tres afirmaciones básicas que forman un fundamento para nuestro entendimiento de nuestra existencia. ¿Okay? Es decir, como evangélicos, como cristianos evangélicos, ¿cómo entendemos nuestra existencia? Tres cosas. Uno, creemos que Dios existe. El momento que nos aferramos a ese concepto, ya hay millones de personas, billones de personas en el mundo que no creen que Dios existe. Ya estamos en un mundo secular. Aquí en el Perú, me parece, según las estadísticas, que la mayoría de peruanos todavía creen que Dios existe. En mi propio contacto con incrédulos, encuentro todavía que la mayoría cree que Dios existe, pero no todos. Y como cristianos comenzamos con esa base, que Dios existe. Sobre esta base creemos también que Dios nos ha hablado. Es decir, ¿cómo sabemos que Dios existe? Es que Dios nos ha comunicado. ¿Cómo nos ha comunicado? Bueno, principalmente por medio de las Escrituras, la Biblia. Pero eso demanda una pregunta de seguida. Si creemos que Dios existe y que nos ha comunicado en la Biblia, ¿cómo entonces debemos entender la Biblia? Es aquí que el cristianismo es único entre las religiones del mundo. Porque los escritos principales de todas las religiones grandes del mundo no son principalmente escritos históricos. Principalmente son escritos éticos o morales. Tienen que ver con lo que uno debe hacer o lo que no debe hacer. Sí. El Corán, por ejemplo, no es tanto historia, tiene algo de historia, más son afirmaciones y mandamientos, mandatos acerca de lo que uno debe hacer, lo que no debe hacer, etc. Y así es en la gran mayoría de las religiones. Pero la Biblia es muy distinta en este sentido. Es decir, Dios existe, Dios nos ha comunicado en la Biblia, entonces, ¿cómo entendemos la Biblia? Y nosotros, y aquí viene la tercera cosa, entendemos la Biblia que es una historia. Es historia. Es historia a base de cómo cualquier historia trabaja, a base de evidencia. Mira, no hay nadie que vive hoy que conoció a George Washington, pero no hay ningún americano, a mi conocimiento, americano, norteamericano, que duda la existencia de George Washington. ¿Por qué? Porque hay cierta tradición histórica que pasa de una generación a otra y hoy en día, si tú dudas la existencia de George Washington, eres un loco, porque nadie lo duda, porque hay cierta evidencia histórica. Entonces la Biblia viene sobre esa misma progresión de evidencia histórica. La Biblia es principalmente historia. Y es la historia específicamente del Evangelio de Jesucristo. Miren el versículo 27, porque quiero que capten aquí en el texto lo que Jesús hizo. Cuando Él tiene delante de Él a dos discípulos que están luchando para entender la muerte y en su mente la posible resurrección de Jesucristo. ¿Dónde va Jesús con ellos? Va a la evidencia escrita. Va al Antiguo Testamento, a la Biblia. Versículo 27. Dice ahí, y comenzando desde Moisés. ¿Qué es eso? Moisés no es que no fue a los primeros capítulos de Génesis. Cuando él dice Moisés, él está hablando, en su mente tiene ahí el Pentateuco. Es decir, comenzando desde los primeros libros de la Biblia. Y siguiendo por todos los profetas, no sabemos cuáles, pero no importa. Abraham, podría haber sido Moisés, David, Isaías, etc. De ahí dice, les declaraba en todas las escrituras, todo lo que era su Biblia en ese tiempo, todo lo que ahora se llama el Antiguo Testamento. Les declaraba lo que de él
de Jesús mismo decide. ¿Cuál es su punto? ¿O qué hizo Jesús? El punto es sencillo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Apunta a Él. La Biblia es la historia del Evangelio de Jesucristo. Ahora, yo entiendo que la Biblia tiene secciones que son éticas, son enseñanzas morales, éticas, ley, sin duda. Tiene poemas, tiene una parte que es poética. Hay profecía en el sentido de predicciones del futuro. Hay un montón de variedad dentro de la Biblia, pero principalmente la Biblia es historia. Y es la historia del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Y mi pregunta entonces es, ¿por qué importa? ¿Sí? ¿Por qué nos importa esta realidad? Bueno, quiero ponerlo en las palabras de un teólogo misionero, teólogo Leslie Newberg, es británico, en su libro que se llama El Evangelio en una sociedad pluralista. Él dice que la Biblia pone delante de nosotros una visión de la historia universal, desde la creación del mundo hasta su consumación, de las naciones que forman la familia humana, de una nación elegida para ser el portador del significado de la historia para el beneficio de todos, y también de un hombre, Jesús, elegido para ser el portador de ese significado para esa nación. Y de ahí al final resume su punto. La Biblia es historia universal. Y cuando dice universal, su punto es que la Biblia es historia para todos. Es decir, es el acontecimiento de nuestra existencia. Desde donde comenzamos, la creación, hasta lo que en el futuro habrá. La Biblia va del comienzo hasta el fin y nos da historia. Y no solo historia, sino historia y de ahí lo que significa la historia. Nos cuenta, por ejemplo, de la muerte de Jesucristo y de ahí históricamente Jesús de Nazaret murió en una cruz. Y de ahí viene Pablo y otros y nos cuentan lo que significa ese hecho histórico. Mira, nosotros no debemos sorprendernos que así es. Por ejemplo, hay eventos históricos que si solo contamos a nuestros hijos que en tal fecha pasó tal cosa, tal hombre hizo tal cosa con tal ejército, contra otra. Si solo damos los detalles, los hechos históricos, sin dar el sentido a nuestros hijos, nunca aprenderán historia, ¿no es cierto? Sino que son hechos históricos y explicamos el significado de aquellos hechos históricos. Y la Biblia hace lo mismo. Hechos históricos. Y de ahí viene Dios y nos explica cómo debemos entenderlos, qué significan para nosotros. Entonces, Newberg, su punto es esto: la Biblia es simplemente la historia de nuestra existencia. La Biblia y su historia principal, el Evangelio de salvación en Jesucristo, es la historia de nuestra existencia. Explica, por ejemplo, nuestro origen, nuestro problema, nuestra solución y nuestra esperanza. Uno por uno vamos a verlos. Primero, la Biblia explica nuestro origen. Lo pongo de esta manera para que vean ahí. Nosotros venimos de un Dios creador, un Dios personal, un Dios bueno que creó todo bueno. Por ejemplo, nosotros no creemos que la explicación de nuestra existencia sea que estamos aquí por causa de una casualidad cósmica. Creemos que venimos de un Dios personal, una persona. Que nuestro origen es de un Dios, un creador, una persona que en su amor, siendo bueno, decidió compartir su amor para los que Él creó, los que hemos sido creados todos en la imagen de Él mismo. Nuestro origen. 2.
nuestro problema. El problema es que el hombre cayó en pecado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y la humanidad, tanto como toda la creación, cayó bajo la maldición del pecado. Es interesante, yo esta semana, acabo de terminar un libro sobre las religiones del mundo y el autor del libro decidió, tomó las distintas religiones principales del mundo y con cada uno él tiene unas preguntas claves que hace y de ahí da la respuesta que tal religión da para tal pregunta. Y las preguntas son este tipo de preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el problema del mundo? No hay ninguna religión que niega que hay un problema en el mundo. Es decir, todos entendemos que algo está mal. El cristianismo viene y nos dice algo profundamente bello. Reconoce la realidad de que todo está mal, pero nos dice que no comenzó así. Son pocas las religiones que tienen una historia, una explicación donde todo comenzó bueno y hubo un cambio en la situación. La mayoría simplemente ven el problema y la religión viene explicando: para arreglar lo que está mal hay que hacer esto, o hay que meditar de esta forma, o hay que vivir de esta forma, o hay que evitar estas cosas. Y la Biblia viene presentando un cuadro más completo, que es que en el corazón de Dios, el Creador, el Dios bueno, no era así al principio. En su corazón, en su amor, Él creó todo bueno, con la posibilidad para el pecado. ¿Por qué? Porque si no podemos pecar, tampoco podemos amar. Si mis hijos no me pueden desobedecer, en el fondo no son mis hijos, son robots. El hecho de que puedan desobedecerme también abre la puerta para que puedan amarme. Porque amarme es cuando yo les digo que hagan algo y no quieren hacerlo, por amor me lo hacen. El amor es que ellos niegan a sí mismos porque me aman. Y si no hay esa posibilidad en el ser humano, no hay verdadero amor. Mira, la Biblia, la explicación de nuestra existencia, la explicación bíblica es la más completa, es la más creíble, es la más razonable. Explica mejor nuestra existencia, explica nuestro origen, nuestro problema. Y aquí quiero pasar al segundo punto principal y seguimos respondiendo a las mismas preguntas. La Biblia no tiene que ver principalmente con la ética o los valores o vida moral, aunque sí trata aquellos temas, sino que la Biblia principalmente tiene que ver con Jesucristo. Y cuando la Biblia trata la ética o la vida moral, normalmente la trama secundaria tiene que ver con que el hombre es tan pecaminoso que no puede salvarse a sí mismo. Es decir, que aun cuando la Biblia habla de vida moral o demuestra ejemplos de buenos o malos, de vida moral o de vida ética, siempre hay otra trama ahí, que es que Dios sigue mostrándonos con historia tras historia, tras historia, tras historia, que no está en nosotros la posibilidad de darnos una propia solución. Y otra vez, ahí el cristianismo se distingue entre las otras religiones del mundo. Porque en cualquier otra religión, la solución se encuentra, según la religión, en distintas maneras, pero en el fondo se encuentra en casi todas las otras religiones dentro de la misma persona. Meditación, autoabnegación, más disciplina. Y la Biblia nos muestra que la solución no se encuentra dentro de nosotros. La solución viene desde fuera de nosotros, hacia nosotros. Dios dándonos la solución.
Lo pongo de esta manera. Desde la caída del hombre hasta la venida de Jesús, vemos a la humanidad en distintas formas buscando su propia salvación. En las culturas tradicionales, y cuando hablo de culturas tradicionales, estoy hablando de culturas en toda la historia del mundo hasta hoy en día, donde hay bastante influencia de la familia, donde hay familia o a veces la tribu o el grupo de familias, la sociedad, el pueblo, donde hay bastante influencia del grupo sobre el individuo. En culturas tradicionales, ¿cómo encuentra una persona normalmente, tradicionalmente, cómo encuentra su salvación? De alguna otra manera, la salvación viene en conexión con el grupo, con las tradiciones del grupo, los ritos. Siempre viene por medio de una sumisión de la voluntad de uno al grupo. Pero quiero que capten que aún ahí, aunque si comparamos eso con por decir, culturas modernas, muy culturas que levantan al individuo, en ambos casos, la persona está buscando su propia salvación. En las culturas tradicionales es dentro de los ritos y la tradición del grupo, de la familia o de la tribu. En sociedades modernas, a veces encontrar la salvación, la autosalvación es en quitarte de esas tradiciones, en un autodescubrimiento. Por ejemplo, una madre a veces busca su salvación, su identidad. Cuando digo salvación, hay su identidad, su justificación, el sentido de propósito en el éxito de sus hijos. Un hombre quizás busca su salvación, su identidad, su justificación en el éxito laboral. Un joven busca su salvación en el autodescubrimiento. ¿Y qué pasa en el corazón del ser humano? Quiero que capten históricamente. En toda la historia del mundo, vemos al hombre buscando su propia salvación. ¿Sí? En distintas maneras. Es la tentación más persistente en el corazón de una persona. Y no es solo, por ejemplo, por si acaso uno recibe a Cristo o no se escapa de esta tentación. La idolatría de la autosalvación diariamente se levanta. Es por eso que hablamos aquí de la necesidad en la vida del creyente de regresar al Evangelio, de estar siempre cerca de la cruz. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y el momento que comienzo a buscar mi propia salvación, encontrar mi justificación en algo que no sea Cristo, ya estoy alejándome de lo que es la base de la fe cristiana, la base de mi bienestar espiritual. Miren al versículo 26. Quiero que vean la centralidad de la cruz y la resurrección. No era necesario, dice Jesús a los dos discípulos ahí en el camino de Emaús, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Se dan cuenta de que Jesús inmediatamente les apunta a ellos, a esos dos discípulos, que la muerte de Jesús era absolutamente necesaria. Que no hay salvación si no tenemos a un Salvador que sufre,
que muere. También hay una referencia a la resurrección y que entrara en su gloria. Es una referencia a la resurrección, en ese momento, para Jesús, la venidera en ese tiempo, su ascensión, su resurrección, su ascensión, su gloria. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Él pudo, como en esta misma historia, pudo desaparecer, pudo entrar en un salón sin pasar por la puerta. Su gloria. Ahora, la misma evidencia histórica que nos demuestra que dentro del mismo hombre no hay la esperanza de salvación, esa misma evidencia histórica nos apunta a que los efectos de la caída del hombre son tan persistentes que era necesario que Dios mismo viniera a la tierra para darnos una solución a nuestro problema principal, que es el pecado. Ahora, quiero hacer esta pregunta y de ahí dar unas respuestas. ¿Por qué era necesario el sufrimiento y la muerte de Jesús? Tres respuestas, y quiero ser breve aquí. Quiero ya llevarnos hacia la conclusión. Uno, era necesario la muerte y el sufrimiento de Jesús para exaltación. Era necesario para exaltación. Hebreos 2.9, no tienen que buscarlo, lo tengo ahí en la pantalla. Hebreos 2.9 dice, pero vemos, el autor de Hebreos ahí testificando dice, pero vemos a aquel, Jesucristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí está citando a uno de los salmos, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Mira, en la Biblia vemos un concepto que energiza mucho de la Biblia. ¿Cuál es el concepto? Que Dios exalta al humilde, que el camino hacia arriba es hacia abajo. Culturalmente esto choca con todo lo que el mundo valora. Tú quieres avanzar en tu carrera, tienes que empujar abajo a los demás para que tú subas. Es decir, tienes que subir la escalera, tienes que avanzar, tienes que promocionarte, tienes que hacer tu propia propaganda, ¿no es cierto? Es decir, el mundo corre así, fluye así. Y en toda la Biblia, uno de los conceptos que da energía, que motiva la historia de la Biblia es que los que subirán tienen que bajarse. Los que serán exaltados son los que realmente se humillan, que aceptan que Dios haga esa obra de humildad en sus corazones. Me encanta el texto Juan 12, cuando Cristo está hablando con un grupo de griegos que vienen buscándolo, conversando con Él. Él responde ahí, en un punto de la conversación breve, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es como, si Dios, y esto hemos visto, y tenemos todos ejemplos quizás en nuestras mentes, cuando Dios comienza a querer humillar a una persona, Dios lo hace fácilmente. Él pone circunstancias en la vida de una persona con el fin de humillarlo. Pero si esa persona resiste, si esa persona no quiere humillarse, si no quiere morir a sí mismo, si no muere, es como un grano de trigo que cae, pero no muere. Mantiene su propia resistencia y su propia vida. Si no muere, no hay fruto. Pero lo que pasa con una semilla es que la semilla misma muere. Y ese morir abre la puerta para una nueva vida, el crecimiento de algo totalmente nuevo. Una flor o una fruta, ¿no? Ahí dice Jesús,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, que Jesús tuvo que sufrir y morir. En un sentido, un aspecto de la respuesta es que es así la manera en que Dios obra con nosotros. El camino hacia arriba es hacia abajo, para exaltación. La segunda respuesta es, y si quieres tomar solo una de estas tres respuestas, no vas a tener un cuadro completo, no se puede hacerlo así, es las tres. Y estas tres no son las únicas, hay más, pero solo nos quedamos con tres hoy día. En segundo lugar, para sustitución. Es decir, que Cristo tuvo que morir, sufrir y morir para sustitución. Otra vez Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Se dan cuenta de aquí hay el concepto de sustitución? Cristo murió, sufrió y murió, para que la gracia de Dios alcanzara a nosotros. Él murió como sustituto. Murió donde nosotros deberíamos haber muerto. Sustituto. También vemos a este concepto en toda la Biblia. Un sustituto, un cordero, algo o alguien muriendo en el lugar de otro. Jesucristo vino y en la cruz Dios le castigó a él por nuestros pecados, para exaltación, para sustitución y para intercesión. Y otra vez el mismo texto, Hebreos 2, ya más adelante, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, ayudó a la descendencia de Abraham, a los seres humanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué cosa? Sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues, aquí, perdón, lo adelanto, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Jesús resucitado se sienta a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por nosotros los suyos. Y lo hace con entendimiento y sentimiento. Es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es decir, que nadie puede decir, pero Dios no entiende mi problema. Dios no siente mi problema. No se puede hablar así. No hay base. Porque Jesús en su vida y en su padecimiento, en su sufrimiento, sufrió más de cualquier cosa que Dios permite como sufrimiento en nuestras vidas. Él murió para intercesión. Ahora, la cuarta cosa ahí, nuestra solución ahora, nuestra esperanza. Cuando Jesús resucitó de la muerte, Él demostró que tanto como Él recibió nueva vida, nosotros también podemos recibirla. Inmediatamente se levanta aquí una objeción. Y la objeción es que si la solución cristiana, un incrédulo podría decir, si la solución cristiana a los problemas del mundo, si la solución es, como los cristianos dicen, la muerte y la resurrección de Cristo, el Evangelio. Y eso pasó ya hace 2000 años, ¿por qué sigue tan mal todo? Es una objeción. Si como los cristianos decimos que en la resurrección, en la muerte y la resurrección de Cristo, en el Evangelio, hay la solución de todos los problemas del mundo, porque siguen los problemas si eso ya se hizo hace 2000 años. Y bueno, ¿cómo responderías tú? ¿Cuál es la respuesta
que como cristianos tenemos a esa ofreción? Bueno, primero, vemos la solución ahora solo en Pablo. Solo en Pablo. Y como cristianos no tenemos que avergonzarnos de esto. Es lo que la Biblia misma enseña. Es decir, que entendemos que la solución que el Evangelio ofrece a los problemas de todo el mundo, para cualquier persona, solo vemos la solución en Pablo. Es cierto que Dios da nueva vida a la persona que cree en Jesús y recibe su salvación, su justificación y su perdón. Lo que pasa es esto, el aspecto que vemos de la solución es que Dios realmente hoy, y por 2000 años lo ha hecho, y hay evidencia histórica en los escritos de los cristianos sobre 2000 años, la historia del mundo, lo que los que van al seminario, a un seminario estudian, la historia de la iglesia. Hay evidencia histórica de hombres y mujeres que fueron profundamente cambiados por el Evangelio. Es decir, que nadie puede decir que no hay evidencia que en el Evangelio hay un cambio de vida. Mira, unos 200 años después de la Reformación, de los tiempos de Martín Lutero y Calvin, en lugares como Inglaterra, por ejemplo, aunque Inglaterra ya unos 200 años después era un país protestante, ya no era católico romano, no hubo ya mucho sentir de la influencia del Evangelio. La sociedad en Londres, era un desastre. Pocos buscando a Dios, poca influencia del Evangelio. Las iglesias débiles, con poca gente. Y Dios en su soberanía puso ahí a unos hombres como Jorge Whitfield, como John Wesley y su hermano Charles o Carlos Wesley, y ellos son solo los más conocidos. Hubo docenas de otros predicadores en Inglaterra, algunos menos, pero algunos en Europa, ya en los Estados Unidos, hombres como Jonathan Edwards y otros, que Dios en un momento histórico puso ahí, comenzaron a predicar, las iglesias les fueron cerradas, entonces salieron de las iglesias y en los campos comenzaron a predicar. Dios le dio a Jorge Whitfield una voz. Benjamin Franklin calculó un día escuchándolo que 30,000 personas podrían escucharlo sin micrófono, imagínense, en el campo. Dios lo hizo. Dios preparó al hombre y Dios preparó el tiempo y Dios hizo un cambio por medio del Evangelio en miles y miles de personas, tanto que la sociedad de Inglaterra comenzó a cambiar. Es decir, hubo una influencia sobre la misma sociedad europea y americana. Dios lo hizo. Y Él cambia vidas. Y no hay ninguna duda. Es decir, que en ese sentido nadie puede decir que Dios en el Evangelio no da una solución a los problemas del mundo. Sí da, cambia vidas. Pero sin duda no hemos visto toda la solución todavía. Teológicamente creemos en un concepto de todavía ya, todavía no. En ciertos aspectos ya vemos la solución, pero todavía no vemos toda la solución. Hay un aspecto de nuestra salvación que todavía no vemos. Por eso esperamos el cumplimiento de la promesa que Jesús dio a sus discípulos antes de morir. Él les dijo en Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que un día veremos la solución completa, cumplida. Cuando en el cielo vivimos en esta sociedad renovada,
en un lugar que será en algo semejante al huerto de Edén, donde no había pecado ni la influencia del pecado, donde todo es como Dios en el principio lo diseñó. Para concluir, versículo 25. Jesús se dirige a los dos discípulos ahí, los confronta. Mira cómo les dice, cómo les habla. Entonces Él les dijo, oh insensatos, oh necios, y tardos de corazón, ¿para qué cosa? ¿Para servir? ¿Para obrar? No. El problema que Jesús tiene con esos dos discípulos es que no creen. Mira, específicamente, recuerden el contexto, que no creyeron su Antiguo Testamento, que no lo leyeron entendiendo a Jesús y que no creyeron lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo, para creer todo lo que los profetas han dicho. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, ¿cuál es el rol de la fe en la salvación? Es la puerta. Es decir, que ¿cómo que uno se da cuenta de que el Evangelio, toda la Biblia, explica nuestra existencia, que es la única solución razonable para que explica por qué tantos problemas en el mundo, de dónde venimos, cuál es la solución a los problemas, cómo escapamos de este problema, y cómo es que uno personalmente responde a esa proclamación, a este mensaje del Evangelio. Por eso, aunque me van a escuchar bastante hablar del Evangelio a base razonable, así que tenemos una fe razonable, quiero que sepan, yo entiendo profundamente que la razón, el razonamiento, nunca, jamás será suficiente para que uno conozca. Es imposible. Porque la Biblia nos hace muy claro que es Dios que despierta el corazón. Es Dios que abre el corazón para creer el Evangelio. Uno puede ver esto y simplemente no creerlo. Y no puede ser salvo. ¿Qué dice Jesús? Los confronta porque no creyeron. La Biblia describe 3 distintas respuestas de parte de alguien que escucha el Evangelio. Unos lo rechazan, negando creerlo. Otros lo consideran, lo meditan, lo prueban, y con ellos hay más esperanza, pero nunca es suficiente solo. Es decir, que no nos interesa que solo vengan aquí a la Iglesia Bautista Gracia gente interesada. No. Constantemente queremos estar ahí con ellos, desde el púlpito, en conversaciones personales, empujándolos hacia una decisión. Por eso Rubén la próxima semana tratará el tema de conversión a Cristo. Es decir, que no es solo escuchar el Evangelio y considerar y meditarlo, es decir, que nosotros queremos guiar a los incrédulos a un punto de decisión. Es decir, uno tiene que creer, tiene que responder. Y no responder es una decisión de rechazar el Evangelio. Otros lo consideran, algunos lo creen. ¿Qué significa creer? Se aferra a la gracia de Dios en Cristo, confiando solo en Él para su justificación y perdón del pecado. Esto es el Evangelio que nosotros creemos. Explica nuestra existencia, nuestro origen, nuestro problema, nuestra solución y nuestra esperanza. Quiero terminar con estas palabras de Roberto Haldane. Él era un predicador escocés de hace un poco más de 200 años, y él, escribiendo no muchos años después de su salvación, dice así: el cristianismo
Es todo o nada. Si es la verdad, merece y demanda todo sacrificio para promover su influencia. Si no es la verdad, despojémonos de la hipocresía de profesar que lo vemos. Y amigos, ahí quiero vivir. Ahí quiero vivir. Soy cristiano por dos razones. Uno, porque es una fe razonable. Lo creo sobre la base de hechos históricos, de evidencia. Es la historia de mi existencia y lo creo. Pero dos, lo creo porque Dios obró en mi corazón, abriendo mi corazón para creerlo. Y hubo un día que yo llegué a creer el Evangelio. Y mira, si hay alguna duda en tu corazón de que realmente eso es cierto, ¿qué crees? ¿Y qué queremos nosotros para otros aquí en esta zona? Queremos proclamar el Evangelio en distintas maneras. No solo así con folletos, puntitos, 3 puntitos, sino escuchando a ellos. ¿Cuáles son sus objeciones al Evangelio? Y respondiendo y orando por ellos para que Dios despierte su corazón para que crean. Para nuestra iglesia comenzamos con esto, el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Si no, no tenemos otra cosa. Eso es. Vivimos del Evangelio.